Buenas tardes. Estamos transmitiendo la reunión de hoy, domingo, a las 11 de la mañana. Y la razón de transmitirla en este formato es porque cuando grabamos no hubo algunos errores técnicos y no pudimos grabarla. Pero esta es la reunión que fue desarrollada hoy día, domingo, a las 11 de la mañana, aquí en Cervantes 1841. Hoy continuamos el tema que hablamos ayer y me gustaría que pudiéramos orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es buena y nos trae a verdad. Te pedimos poder recibir lo que tú hoy tienes para nosotros. Que en ningún caso la distracción nos saque de lo que tú nos quieres hablar hoy día. Que podamos recibir de forma espiritual tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. El domingo anterior, como les decía, hablamos acerca de un hombre que fue transformado, un hombre que nació de una forma en el vientre de su madre, pero que tuvo que nacer de nuevo. Saulo de Tarso. Y si podemos ir a la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 13, encontraremos ahí un detalle que es importante. Dice así, Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo. Esa parte quería poder leer para que entendamos que Saulo y Pablo de Tarso son la misma persona. Este hombre, Pablo, o el apóstol Pablo, o Saulo, conocido por su secta, la secta de los fariseos, como alguien importante, alguien de renombre, un maestro, una persona de alto rango, una eminencia. Pero su Señor no era nadie más que Él mismo, su intelecto, su conocimiento y la errada sensación de creerse bueno y de sentirse cerca de Dios. Este era Saulo, un hombre distinto, un hombre que pertenecía a esta agrupación selecta de judíos que con diversos ritos y pruebas creían en su superioridad frente al resto y se veían como más cercanos a Dios. Saulo estaba equivocado. Necesitaba nacer de nuevo. Este Saulo tiene por fin un encuentro con Dios. Es quien conocemos hoy día como el apóstol Pablo, quien escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios, del único de quien tenemos registros, que dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Tremendo mensaje de parte del apóstol Pablo. Y el ministerio del apóstol Pablo comienza con dos preguntas clave, que el domingo anterior las vimos. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Y hoy hablaremos de estas dos preguntas, estos dos puntos. ¿Quién eres, Señor? Si podemos ir al libro de Hechos, capítulo 9, el versículo 5. La historia anterior la vimos la semana pasada. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, como lo mencionamos anteriormente, participante activo de esta secta de los fariseos, evidencia en esta pregunta no reconocer con quién estaba hablando. No sabía que hablaba con Dios, pero aún así le llama Señor. Porque posiblemente Pablo conocía a Jesús y de hecho sabía de aquellos del camino, pero no sabía que Jesús era Dios. Y cuando se encuentra con el Señor, le dice, ¿quién eres, Señor?
Señor viene de la palabra Kyrios o Curios, que es superioridad máxima, el Señor. Aún sin conocer que Jesucristo era Dios, sabía que quien le hablaba era el Señor. ¿Quién eres, Kyrios?, le dice Pablo. Amada iglesia, tenemos que priorizar en nuestra vida el querer conocer, el querer preguntar a diario, ¿quién eres, Señor? Que el quién eres, Señor, sea en nosotros un reflejo de que más allá de querer los milagros, sanidades, provisión, bendición, queremos saber quién es Él. Que más allá de querer lo de Él, lo queremos a Él. Amada iglesia, necesitamos sus milagros, sus necesidades, sus bendiciones. Lo necesitamos. Pero que nuestra prioridad sea saber quién es Él. Si podemos ir al libro de Juan, capítulo 17, el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. Son palabras de Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor nos enseña que la eternidad del hombre, que el todo del hombre está en conocer a Dios y a Jesucristo. Y no es por medio de otra cosa que el Espíritu Santo, por medio de quien podemos conocer que Jesucristo es el Señor y Él nos lleva al Padre. Más allá de enfocarnos en lo que Dios puede hacer por nosotros, es querer conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, queremos saber qué es lo que Él quiere. Una vida de servicio, de servidumbre al Señor. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amados, como iglesia y como creyentes, es necesario que entendamos algo. ¿Qué quieres que yo haga? Es el inicio de todo hombre y mujer de Dios. Conocer al Señor y saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Vamos a leer la escritura en Mateo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servir y no a ser servido. Y vamos a leer otra escritura que está en 1 de Juan 2:6. Y dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Leemos sus palabras, que Él vino a servir y no a ser servido. Y luego leemos las palabras del apóstol Juan, cuando dice que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amada iglesia, el servicio, el ser siervo del Señor, es fundamental en la vida de un creyente. ¿Qué quieres que haga? Hay una frase que a veces se escucha que dice, Señor, donde yo vaya, quiero hacer lo que tú quieres. Y suena precioso. Pero no se trata que donde yo vaya haga lo que Él quiere. Se trata de que yo vaya donde Él quiere para hacer en aquel lugar lo que Él quiere. Cuando lo conocemos a Él, conocemos su voluntad.
Cuando preguntamos ¿quién eres, Señor? Y Él se presenta a nosotros, luego viene ¿qué quieres que haga? El servicio. Y en esta parte me gustaría terminar comentando que aquel servicio en ningún caso es de forma libre, autónoma o independiente. Vamos a ver la escritura, vamos a volver al libro de Hechos, Hechos 9 nuevamente, y vamos a analizar algunas palabras clave en estos versículos. Desde el capítulo 9, desde el versículo 6 en adelante, vamos a ver palabras clave. Porque les quiero decir algo. Cualquier persona que piense o diga que puede seguir al Señor sin una iglesia, está totalmente alejado de lo que dice la palabra de Dios. El testimonio de Pablo, del apóstol Pablo, es un testimonio de vida ejemplar. Como decía recién, es quien pudo escribir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre letrado, totalmente inteligente, sabio, con experiencia, conocimiento de idiomas, un hombre valiente. No era un hombre que se sentaba horas solamente a leer y a estudiar, era un hombre que se movía, un hombre ejemplar, pero que no había nacido de nuevo. Y cuando nace de nuevo este tremendo hombre, humanamente hablando, temeroso y tembloroso, le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta que el Señor le da es la siguiente: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Se te dirá. El Señor Jesucristo, cuando enfrenta a Pablo, camino a Damasco, inmediatamente lo sujeta a un cuerpo, que es la iglesia. Porque no es el Señor que le dice, esto es lo que tienes que hacer. Le dice, ve para cierto lado y se te dirá. Y vemos que Pablo queda ciego por el resplandor de la luz. Y por ende, en el versículo 8 dice que llevándole por la mano le metieron a Damasco. El apóstol Pablo ya no era independiente. Dependía de Jesucristo a través de la iglesia. Vamos a avanzar. Pablo queda ciego a raíz del resplandor de la luz y requiere un milagro. Y el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías es usado por el Señor para que Pablo recobre la vista. ¿Se dan cuenta que la iglesia es usada por el Señor para que Pablo inicie su ministerio? No es nadie menos que el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. Si pudiéramos hacer una pequeña recapitulación de lo que estamos hablando. Primero, el Señor usa a la iglesia para decirle lo que el apóstol Pablo debía hacer. Versículo 6. Se te dirá lo que tienes que hacer. Luego, en la sanidad, el Señor usa a la iglesia para sanar de la ceguera al apóstol Pablo. Versículo 17. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí está el punto 3. El Señor usa a la iglesia, en este caso a Ananías, para que el apóstol Pablo sea lleno del Espíritu Santo. Y luego, en el versículo 18, para que sea bautizado. Avancemos. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle.
Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El Señor usa a la iglesia para proteger al apóstol Pablo. Finalmente, en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Si podemos analizar estos versículos, el versículo 6, el 8, el 17, el 18, el 25, el 27 y el 30, podemos descubrir que el apóstol Pablo, desde el inicio, fue guiado por el Señor por medio de la iglesia. ¿Qué altivez más grande la de aquella persona o de nosotros mismos, quizás si en algún momento dijimos algo como: yo sigo a Dios, no sigo a la iglesia? Debemos leer la Escritura para no caer en esos engaños. Y la imagen es clara. La imagen es de un redil, donde el pastor guarda sus ovejas, pero la oveja que sale del redil, primeramente no tiene acceso directo al pastor, que es Jesucristo en este caso, y segundo, queda expuesta a todo lo que le pueda pasar. Así como la vida del apóstol Pablo, humanamente un gran hombre, y luego espiritualmente también un tremendo hombre de Dios transformado por el poder del Espíritu Santo. Así como Él, nosotros también somos llamados a estar en un lugar, a crecer en una iglesia y a vivir lo que vivió Pablo, donde se le dijo lo que tenía que hacer, donde se le llevó de la mano, donde se les puso las manos sobre sus ojos para que recuperara la vista, donde fue bautizado, donde se le tomó de noche y lo bajaron por un muro para que no lo mataran, donde luego intercedieron por él tomándole y trayéndolo al grupo de los discípulos, donde finalmente le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Nuestra vida como discípulos de Jesucristo es a través del cuerpo y nunca independiente de Él. Que nuestra vida sea una constante de quién eres, Señor, y qué quieres que haga, entendiendo que el qué quieres que haga va a ser primeramente por medio de su palabra, en una relación con el Señor, pero dentro de un cuerpo. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo.